Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, presenta Patagonia Rural, un programa dedicado a toda la diversidad de actividades productoras de Magallanes: ganadería, pesca, forestal, minería, turística. Patagonia Rural. Conduce Marco Aurelio Arteaga. Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarles, queridas, queridos, respetadas y respetados vecinos del mundo rural, de esta Patagonia rural. Aquí a través de la plataforma de Polar Comunicaciones, más de 80 y tantos años ya, siendo el nexo, el puente entre el campo y la ciudad, entre la ruralidad y la urbanidad. Lo recordamos todos los programas. ¿Se acuerdan de los mensajes para el campo? 2 horas duraban. Ahora la tecnología nos hace estar ahí instantáneamente, pero seguimos siendo el nexo, Polar Comunicaciones y esta Patagonia rural, tan mágica, tan maravillosa. Y como ha sido el compromiso de este servidor desde que comenzamos con este programa, siempre, no solamente llevar información, sino que también comenzar de a poco a nuevamente recuperar esta tercera pata que responsablemente, lo digo, los medios de comunicación han perdido, que es formar, educar. No solamente entretener e informar, sino que formar y educar. Y en el campo no solamente se necesita recibir información relativa al campo, también de lo que pasa en la gran ciudad, porque lo que pasa en la comuna, en la región y en el país es necesario que nos integremos. Hoy día, ya lo hemos dicho también en repetidas oportunidades, la pandemia dejó piluchita algunas realidades de este país, al desnudo. Una de ellas, la brecha tecnológica, la comunicación. Y por lo tanto, a través de esta plataforma de Polar Comunicaciones llegamos en la radio, la televisión y también a través de internet. Y quienes no tienen señal de radio porque aún no está muy bien, lo hacen en internet. Y quien no tiene internet, bueno, buscaremos la manera muy pronto a través de los avances que tenemos, que hemos recibido como compromiso de las autoridades, que pronto podamos acortar esta brecha tecnológica comunicacional. Hoy nuevamente, un invitado, yo digo de lujo, porque la verdad que hoy día esperamos y vamos a desafiar a nuestro invitado a tener una clase magistral. Es abogado, desconozco la especialidad, pero no me cabe duda que en un año más va a ser constitucionalista, neto, puro, de tomo y lomo. Es el abogado Mauricio Daza, nuevo integrante de esta convención, o no nuevo, sino que integrante de esta nueva convención constitucional que va a tener la gran responsabilidad, junto a otros 54 chilenas y chilenos, de redactar esta carta fundamental, el documento que deberá redireccionar, al menos, así lo dicen los ciclos históricos, 30 o 40 años de lo que queremos de Chile. Y en eso, ustedes también, amigas y amigos, me han escuchado tantas veces. Esa tarea que va a durar, desde mi perspectiva, muy poco, un año, no sé cuánto se podrá hacer en un año, pero bueno, así está hecho. Yo creo que a veces debería demorar un poquito más para haber hecho algo más fino. Y si no, bueno, tendrán que trabajar 24 horas nomás. No les queda otra en los convencionales para hacer algo bueno. Pero vuelvo a reiterar, esta tarea tan responsable que necesitamos, y qué es lo que debieran tener todas las autoridades, la mirada de a 30, 40 años, esta mirada cortoplacista de 4 años para cortar las cintas, no sirve muchas veces. Por eso que espero, confío muy de corazón de que van a haber convencionales que van a hacer la pega mirando a 30 y 40 años más. Y esa es la meta, es el objetivo, y ahí está la gran tarea. Saludamos a Mauricio Daza, entonces, convencional constituyente, a quien le agradecemos haya aceptado esta invitación y a quien desde ya lo comprometemos
estos breves minutos que vamos a tener, casi 40, 50 minutos, a estrujarlo con toda la información que él tiene, para que nos pueda explicar, nos pueda contar cuáles son sus sueños, las esperanzas, y cómo va a ser también el trabajo, y qué es lo que quiere decir esto, que nos enseñe, qué es lo que es esto, qué es la Constitución, qué es lo que sirve, para qué sirve, en fin. Mauricio, hola, bienvenido, un gusto saludarte. Bueno, Marco Aurelio, muchas gracias por la invitación, un gran abrazo a las amigas y amigos que nos están escuchando y que nos están viendo también acá por Polar en esta Patagonia rural, que como usted bien dice, es una Patagonia mágica que yo he aprendido a conocer. Ya empecé a trabajar hace como 15 años más con el senador Antonio Horvath en Aysén, y él también hablaba de la Patagonia mágica, ¿no? Un hombre que ahí armaba caminos, ¿no? Metiéndose al territorio, y que además también eso me vinculó con el trabajo que he hecho durante hace más de 9 años con el senador Carlos Bianchi, una persona que conoce cada centímetro, ¿no? de la región de Magallanes. Y yo creo que es una linda oportunidad para que podamos hablar de algo que para muchos suena lejano, ¿no? El proceso constituyente. Suena lejano no solamente porque muchas veces no se explica ni se dice exactamente cuál es la importancia muy relevante que tiene este proceso para todas y todos nosotros, sino que también se ve algo lejano porque se piensa que son medidas que toman otros, que lo toman en Santiago, en otro lugar que no es nuestro territorio, no es el lugar donde vivimos, no es el lugar donde nosotros hacemos nuestra vida, y esto es especialmente cierto para las zonas rurales de nuestro país, y ni hablar, las zonas rurales de nuestra región de Magallanes. Entonces es una tremenda oportunidad para que podamos hablar precisamente desde el punto de vista de personas que han sido muy poco consideradas al momento de establecer políticas públicas, ¿no? Desde el Estado, que han sido invisibilizadas, ¿no? Respecto a sus necesidades reales cada vez que se toma alguna medida importante, que es precisamente el mundo rural, ¿no? Que es un mundo importante y que ahora, con esta nueva constitución, tiene una oportunidad histórica para poder ser escuchada de verdad y que se pueda organizar, ¿no? En nuestro país de una forma tal de que se dé un espacio verdadero para que podamos desde nuestros territorios el definir nuestro propio futuro. Y eso es especialmente válido, insisto, para las zonas rurales, para el mundo de las personas que viven en territorios insulares también, Tierra del Fuego, ni hablar. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad, así que acepto el desafío y vamos a ver cómo nos va, si podemos explicar esto de una forma sencilla y que se entienda. Mauricio, a ver, una pregunta coloquial. Abogado, convencional, ¿cómo quieres que se te nombre hoy día? Honrando el Bueno, cargo. yo quiero que se me considere un fiel representante de los anhelos de las familias magallánicas para un Chile que sea más digno y más justo. Yo creo que ese es mi compromiso. Y voy a dejar todo en la cancha, como se dice, para que estos compromisos se puedan dar. Como bien dijo, tenemos 12 meses para un desafío enorme. Y no nos podemos quedar simplemente en la palabrería, en las frases bonitas, que suenan bien. Tenemos que hacer cambios concretos, porque la verdad es que si no lo logramos ahora, en esta pasada, vamos a esperar otros 30 años para poder obtener más descentralización, más justicia social, que se puedan ver aquellos que no se ven. Y que no se ven porque representan para el mundo político tradicional muy pocos votos. Ahí ocurre con las personas que viven en las zonas rurales de nuestro país, las personas que viven en las zonas extremas de nuestro país y también otros sectores de nuestra sociedad, ¿no? Las niñas, niños, adolescentes también, sobre todo quienes están en un ámbito de vulnerabilidad. Ellos no significan un caudal de votos, ¿no? Para los candidatos que habitualmente están peleando escaños de representación popular. Pero su realidad es muy importante y tiene que ser atendida. Y yo creo que esta es la ventaja del proceso constituyente. Nosotros estamos llamados a pensar no en los próximos 4 años, sino a pensar Chile para los próximos 40 años. Y esa mirada creo que nos va a facilitar el hacer avances que van a tener un impacto real en la vida cotidiana de cada uno de los chilenos y chilenas, y especialmente yo quiero generar un impacto positivo con el trabajo que logremos hacer en la constituyente
para nuestra región de Magallanes, que es mi prioridad número 1. En términos muy pedagógicos, prácticos, fáciles de digerir, ¿qué es la Carta Magna, la Constitución, el Acta Constitucional? ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve a todas y a todos los chilenos? Bueno, la Constitución es donde están las reglas básicas de cómo se organiza un país. Las reglas fundamentales, desde el nombre del país. O sea, Chile se llama Chile porque lo establece la Constitución. Hasta las regiones. La región de Magallanes existe como tal porque la Constitución la contempla, ¿no? El presidente de la República existe, ¿no? Porque también es la Carta Fundamental quien establece que debe haber un presidente que gobierna. O sea, para decirlo en términos fáciles, es donde se establecen las reglas del juego de una sociedad. Las reglas fundamentales. Y eso es lo importante, porque dentro de esa regla del juego está, por ejemplo, la forma como el Estado actúa en todo el país y cómo nos organizamos. Si es que el poder va a estar centralizado en un presidente o el poder, por ejemplo, va a estar distribuido en autoridades locales, comunales, en autoridades regionales, que tengan una facultad real, verdadera, de poder cortar el queque, o sea, de tomar decisiones de verdad, ¿no? Eso se establece en la Constitución y no solamente eso. También se definen los derechos que nos corresponde a cada uno de nosotros. El derecho a la vida, a la integridad física, la libertad de opinión, de expresión, la posibilidad de poder elegir y también ser electos en cargo de representación popular, pero también se establece otro tipo de derechos, que son los denominados derechos sociales, que son aquellos derechos que se vinculan con las necesidades que todos tenemos, más allá del lugar donde vivamos y del tamaño de nuestras billeteras. Y en ese sentido se establece, por ejemplo, el derecho a la salud y la forma como ese derecho se va a poder concretar, ¿no? Por ejemplo, también el derecho a pensiones dignas, el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad. Y además también el derecho, por ejemplo, a una vivienda. En ese contexto se establecen, insisto, las reglas fundamentales de cómo nos organizamos. Y por eso es tan importante. Y es tan importante para el mundo rural. Porque esto permite el establecer, por ejemplo, el derecho de cada persona, aun cuando viva en una zona rural, a poder acceder a ciertos servicios. Por ejemplo, lo que más vivimos en regiones, la atención de salud y la atención de especialistas, ¿no? La posibilidad de poder contar con centros médicos que se encuentren equipados suficientemente y que estén cerca del lugar donde nosotros vivamos. Y obviamente, si es que nosotros lo definimos como un derecho, entonces el Estado debiese ayudar a entregar los instrumentos suficientes para que estos derechos se puedan ejercer. Y ahí no hay cálculos como los que se hacen en el día de hoy. Que se dice, oye, ¿sabe qué? ¿Para qué voy a llevar a una zona rural de Tierra del Fuego a un equipo completo médico, ¿no? Con una infraestructura que sea suficiente y con especialistas, aunque sean los básicos, ¿no? Para atender a la gente si hay tan pocas personas, ¿no? No, pues no rinde porque no sale económicamente, digamos, viable. Claro, si es que usted tiene derecho a esa atención, el, entre comillas, económicamente viable ya no funciona, porque es una obligación del Estado que lo tiene que entregar, ¿no? A lo menos de forma progresiva. Así que yo diría que esa es la importancia. Ahora, para nuestra región y para las zonas rurales, la Constitución nueva puede ser un cambio muy importante. Porque, insisto, no solamente podemos establecer derechos sociales, bajo una lógica distinta a la actual, que en el fondo el que tiene más billetes, el que tiene mejor atención. No, acá lo que queremos hacer, cada persona, por ser chileno o chilena, va a tener derecho a contar con una atención mínima que sea digna, ¿no? Y eso es lo relevante. Pero además de eso vamos a tener otra posibilidad. Es decir, ¿sabe qué? Ya vamos a cortar esta historia del centralismo, que todas las medidas se toman en Santiago por personas que no tienen idea de la realidad de nuestros territorios, sino que lo que vamos a hacer es permitir que desde nuestros territorios, las comunidades, a través de sus autoridades locales y una forma participativa, pueda tomar decisiones, ¿no? Decisiones propias, decisiones que se hagan, por ejemplo, cargo de la realidad rural de nuestra región de Magallanes. Y esto, insisto, con participación además de las personas que nos están escuchando.
Y esto se puede, ¿no? Esto no es un sueño, un poco loco, ¿no? Hemos estado acostumbrados a un sistema muy centralista y de abuso. Entonces, mucha gente piensa que eso es lo normal. Pero eso no es normal. Hay muchos países, internacionalmente, que tienen sistemas que son descentralizados. Y fíjese, Marco Aurelio, esto es bien importante, que respetan la cultura de cada uno de nuestros territorios. Hay una cultura rural que tiene que ser conocida, respetada, valorada y protegida. Y además se tiene que permitir a las personas poder tomar sus decisiones. Y eso es muy importante. No menospreciar a la gente. No menospreciar a la ciudadanía. Al revés, hay que valorar lo que es el conocimiento que tienen las personas de sus territorios. Y ese es el desafío, y por eso la Constitución es tan importante, porque vamos a escribir una nueva de cero. Y podemos meter todos los temas en este nuevo Chile que queremos construir entre todas y todos, desde nuestras regiones y también desde las zonas rurales. A ver, esta interpretación, esta definición que nos ha dado Mauricio respecto de Constitución en relación a la pregunta que te hacía, ¿es una interpretación personal? ¿Es alguna definición de algún texto? ¿Deben tenerla clara los 155? ¿Y por qué? Porque si es así, deduzco entonces de que esta afirmación que se genera cuando se empieza a trabajar la solicitud de la convención de escribirla desde cero no es válida, dado que ya hay temas que no vamos a poder cambiar, tan básicos como el nombre del país, la distribución geopolítica, el artículo que habla de los derechos y las libertades, de que uno nace libre en este territorio, en fin. Fue una volada de algunos que se les ocurrió definitivamente como para poner obstáculos definitivamente para que podamos escribir una nueva constitución. Bueno, la verdad que la Constitución precisamente establece las reglas fundamentales a todo nivel, cómo se debe regir una sociedad. Ahora, a ver, para decirlo de alguna forma, sí, podríamos cambiarle el nombre al país, para decirle de alguna manera, pero nadie lo va a hacer, obviamente, porque... Por lo tanto, no se puede partir de cero. O sea, técnicamente podemos partir de cero, pero las constituciones se hacen dentro de una realidad social. Nuestro país existe desde hace 200 años, ¿no? Y tiene un acervo cultural, tiene una historia, pero no solamente tiene un pasado, tiene un presente y sobre todo un futuro. Y ese futuro se tiene que concretar a partir de los anhelos de nuestra sociedad. Los anhelos que están en la comunidad, en la sociedad, y que se expresan este deseo de cambio, no vienen de la nada. Vienen también de un proceso histórico, ¿no? Y nosotros tenemos que reflejar eso. Así que para decirlo de alguna forma, sí, técnicamente nosotros escribimos la Constitución de cero. O sea, podríamos colocar cualquier cosa ahí, uno podría decir. Pero en la práctica no es así. Porque esta Constitución tiene que regular un país que existe, un país diverso, un país que tiene distintas necesidades. Y de esa perspectiva, obviamente, nosotros vamos a trabajar, ¿no? Para poder concretar esos anhelos, que yo creo que hay una mayoría muy importante en nuestra sociedad en ese sentido, y así lo ha expresado el plebiscito. Pues el plebiscito hubo un 80% de chilenas y chilenos que dijeron queremos una nueva constitución, ¿no? Y además hubo un 80% de personas que dijeron, ¿sabe qué? Queremos que no sean los políticos de siempre quienes las escriban. Queremos que la escriban otras personas que nosotros elijamos para ese fin. Y esa es la labor que nosotros vamos a concretar. Uno de los anhelos, uno de los sueños, una de las realidades latentes es lograr la regionalización, terminar con el centralismo. Sin embargo, ello, no podemos desconocer que estas decisiones que se toman están regidas hoy por el peso político, como bien lo decía desde un principio, los votos que hay en cada región. Pero hay un elemento más, que es la distribución de las lucas, de los pesos. Tenemos el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el FNDR, tenemos otros instrumentos más que además se trabajan a través de la Subdere,
para llegar justamente a través a las comunas, en fin. La pregunta, ¿es posible lograr una real y concreta descentralización, un regionalismo neto, que no solamente esté escrito en el papel el poder, las atribuciones, las competencias, las herramientas que puedan tener las autoridades locales, sino también el tema de las lucas, y no pasa por la administración de las lucas, porque la administración de las lucas, quien esté a cargo, en este caso el nuevo gobernador, a través de su administrador regional, va a administrar las lucas que le lleguen, pero que estas lucas sean equitativas y que se distribuyan realmente bajo un concepto, una mirada y una misión regionalista. Bueno, es posible sin duda. De hecho, hay otros estados que han tenido experiencias de estados que se denominan estados regionales o el estado regional, ¿no? Que no es una figura como un estado federal, sino que dentro del contexto de un estado unitario, o sea que Chile es un único estado, un único país. Sin embargo, entregan gran parte de las atribuciones de administración de los dineros públicos a las regiones. Y esto además en un contexto donde estos gobiernos regionales y también, ojo, los gobiernos locales cuenten no solamente con atribuciones, porque como bien dice, usted le puede dar todas las atribuciones del mundo, pero si no tiene lucas, hasta ahí no va a llegar la atribución. ¿Ah? Un lindo pedazo de papel. Claro, como ocurre hoy día con los municipios, pues, o sea, los municipios los llenan de atribuciones. Pero las lucas, ¿dónde están? En ningún lado. ¿Ah? Y además las lucas se distribuyen también desde el gobierno regional. Ahí está el FNDR, que es el Fondo de Desarrollo Regional, ¿no? Que finalmente muchos gobiernos regionales tienen que ir a pedirle por favor a un ministro ahí a que reparta la plata, ¿no? Es bastante, además, aleatorio en muchos sentidos, en la práctica, ¿no? Y es denigrante porque además depende también de cuál es el peso político de cada autoridad regional, ¿no? Por otro lado tenemos el Fondema, pues, hay un Fondo de Desarrollo Magallanes, que también es un fondo que se asigna de una manera bastante, yo diría, poco transparente y eficaz. ¿Me permite un paréntesis, Mauricio? Sí. En el tema del Fondema, yo no sé si lo sabes, yo asumo que lo tienes muy claro. Sí, sí. Pero recordemos de que el gran problema del Fondema no está en el uso que pueda tener, en la competencia que tenga la autoridad regional. El Fondema tiene una génesis que fue el manual de operación que tiene y que es homologado al FNDR. En consecuencia, pasó a ser un instrumento más de nivel central. Y desde el nivel central se define definitivamente lo que se hace con el Fondema, que son platas regionales. Lo único magallónico que tenga el Fondema es la práctica del nombre. Y ese es el problema. Claro, entonces, el punto es el siguiente. Acá lo que necesitamos, y se puede definir, y de hecho se definen en las constituciones, es la manera como se va a organizar el Estado, ¿no? Y el Estado se puede organizar de una forma central, como ocurre hoy día en Chile, o de una forma regional. Ahora, usted tiene toda la razón, porque hoy día la Constitución, ahí en el artículo 3, la Constitución actual, dice que Chile es un país desconcentrado y descentralizado. Lo dice ahí. Vayan a decirnos nosotros en Magallanes que eso es verdad, pues si eso es una mentira del porte de una catedral. Pero bueno, ¿por qué se da eso? Porque no basta con declarar algo. Es necesario que esa declaración vaya acompañada de otras definiciones. Entonces, cuando nosotros declaramos eso, que hay que señalarlo con claridad, ¿estamos de acuerdo? Hay que sumarlo a que al momento que digamos cómo se organiza el Estado, digamos, ¿sabe qué? Mire, número uno, vamos a tener gobiernos locales y regionales que van a tener atribuciones. Número dos, el presupuesto de la nación se va a distribuir de una forma transparente y equitativa, no solamente a partir del número de habitantes que tenga cada región, sino además considerando el desarrollo armónico de nuestros territorios. Y eso es muy importante, porque el presente, claro, hoy día en Santiago, en Concepción, en Viña del Mar, Valparaíso, hay muchas personas, pero pensemos el país para los próximos 40 años. ¿Dónde está el futuro del país en los próximos 40 años? Si uno analiza cuál es la situación ambiental, social de Chile, está en Magallanes, está en el sur austral. Es acá donde tenemos el mayor patrimonio
ambiental, tenemos el mayor acceso a agua potable, tenemos el mayor territorio en extensión del país. Insisto, con la mayor biodiversidad. Y esto sin considerar el territorio chileno antártico, sino solamente el territorio continental. Entonces necesitamos generar una visión de país con un desarrollo equilibrado. Y para eso tenemos que también reflejarlo en lo que son los presupuestos regionales. Ahora, definidos esos presupuestos en un contexto transparente y democrático, las platas asignadas a la región tienen que ser administradas y gestionadas en su totalidad por parte de los gobiernos regionales y locales. Eso es evidente. Ahora, pueden haber coordinaciones, ¿no? Nosotros tenemos mucho en común, por ejemplo, con la región de Aysén, con la parte sur de la región de los lagos, ¿no? También tenemos con la parte de Aulo-Palena, ¿no? El territorio también insular, Chiloé. Tenemos elementos en común donde también podemos empezar a determinar ciertas instancias de coordinación, ¿no? La denominada macrozona. Puntos de convergencia. Claro, una macrozona sur austral, por ejemplo, ¿no? Porque hay políticas de conectividad. Las personas que nos escuchan, ¿cuáles son los principales problemas en el mundo rural? La conectividad física y digital. Y este es un tema estratégico del país. No tiene que ver con cuánta gente vive en una determinada localidad, que puede ser muy poca. Pero tenemos una visión de país, que queremos un desarrollo armónico, tenemos que invertir en conectividad física, ¿no? Y este es un tema que yo trabajé con el senador Horvath durante tantos años, pues. El tema de la carretera longitudinal. El proyecto que tenía además el senador Horvath con el senador Bianchi de poder generar una conectividad física por el territorio continental que conectara toda la Patagonia. Y eso es posible, ¿no? No estar solamente al tema de los transbordadores en determinados momentos del año. Es caro, sí. Es importante, por supuesto que es importante. Y la conectividad digital. Naciones Unidas ya dijo hace algunos años atrás, es un derecho humano el acceso a Internet. Es un derecho humano. Lo dijo Naciones Unidas. Entonces, ¿quién lo tiene que garantizar? Bueno, el Estado va a tener que garantizarlo, pues. Y fíjese que no es tan caro. Lo que pasa que, claro, hay muchos intereses privados ahí de por medio que quieren llevarse las luquitas, ¿no? Para establecer, por ejemplo, ¿no? una red digital, ¿no? Que nunca funciona, eso lo vemos. Y esto no es un problema solamente de las zonas rurales, pues. En Punta Arenas, ¿no? En Natales. La conectividad digital es bastante, digamos, inestable, para decirlo suave, y cara. Bueno, esos son los derechos que tenemos que avanzar. Y estos se definen en la Constitución. Es lo que establece las bases, los pilares, cómo nos organizamos. Y ahí bajan todas las demás políticas públicas. Pero es el momento, no otro, ¿ah? Y yo lo he dicho bien clarito, aunque suene duro. Si no lo hacemos ahora, fregamos. Si no hacemos ahora el tema de la centralización y de concentración, vamos a tener 30 años más de lo mismo. Y eso no lo podemos permitir. Estamos en Patagonia Rural, Polar Comunicaciones, 80 años sirviéndole, 80 años uniendo el campo y la ciudad. Vamos a una breve pausa y volvemos hoy día con Mauricio Daza, convencional, constituyente, abogado. Lo dijimos, en un año más ya va a ser un abogado constitucionalista. Estamos de vuelta.